Sharingan. La liberación de madera es suprema. 13:24. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 13 a la mañana siguiente, en el séptimo campo de entrenamiento. Cuando Teshima Shinichi llegó, Kobayashi Ken y Satoyu ya estaban allí. Ambos parecían inquietos, paseándose de un lado a otro, con la mirada fija en la entrada. Shinichi. Kobayashi Ken lo vio y acudió a saludarlo de inmediato, con el rostro lleno de una emoción apenas contenida. Hoy vamos a ver al Hokage a recibir una misión. Una auténtica misión ninja. Por fin ha llegado el día. Satoyu también se acercó rápidamente, con el mismo tono de entusiasmo y las manos apretadas inconscientemente. Me pregunto qué clase de misión será. Teshima Shinichi asintió. La brisa matutina mecía suavemente el cabello negro bajo su protector frontal, pero su expresión era mucho menos entusiasta que la de sus dos compañeros. El proceso para los nuevos genin, el llamado inicio de una carrera ninja, probablemente consista en tareas triviales sin relación con el chakra ni el ninjutsu. Limpiar los escombros del río, ayudar a los agricultores a cosechar o incluso cuidar de niños ruidosos. No estamos en tiempos de guerra. No hay muchas misiones urgentes de reconocimiento enemigas ni conflictos fronterizos. Lo que la aldea necesita es afinar la paciencia, el trabajo en equipo y la obediencia absoluta a las órdenes de los ninjas recién reclutados. En ese momento, a Teshima Shinichi se le ocurrió una idea y giró la cabeza para mirar. Casi al mismo tiempo, la figura de Yamato apareció silenciosamente detrás de ellos, apoyada en la barandilla de la entrada del campo de entrenamiento. Maestro. Gritaron Kobayashi Ken y Satoyu, sobresaltados, al unísono, poniéndose firmes rápidamente, con el rostro avergonzado por haber sido sorprendidos en su agitación. Shinichi Teshima los saludó con calma. Yamato-sensei. La mirada de Yamato recorrió a los tres, fijándose finalmente en Shinichi Teshima por un momento antes de sonreír y decir: todos están aquí. Vamos al edificio Hokage. Sí. Ken Kobayashi y Yusato respondieron de inmediato, siguiéndolos de cerca, con rostros radiantes. Shinichi Teshima avanzó a grandes zancadas, caminando detrás. La oficina del Hokage. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, observó a los tres equipos de novatos que estaban en fila frente a él con una sonrisa. Cuando su mirada recorrió a Shinichi Teshima, se detuvo un momento, su sonrisa se profundizó. A partir de hoy, son ninjas capaces de valerse por sí mismos. La aldea les confiará misiones y confiará en sus habilidades. Tomó un pergamino de misión. Ahora, comencemos a asignar misiones. Primer equipo, su misión es, sacó un pergamino, ayudar a los aldeanos a limpiar el cieno acumulado en el río. Sí. Yamato dio un paso adelante y tomó el pergamino. La emoción en los rostros de Ken Kobayashi y Yusato se congeló al instante, sus hombros se encogieron al unísono. ¿Recoger basura? Intercambiaron una mirada, ambos viendo una evidente decepción en sus ojos. Camino al río. ¿Cómo podría ser recoger basura? Preguntó Kobayashi Ken pateando las piedras del camino, suspirando. Pensé que al menos podríamos salir del pueblo y ver los paisajes, murmuró Satoyu también, con aspecto apático. Al oír esto, Yamato, que caminaba delante, se detuvo y se dio la vuelta, sonriendo pacientemente mientras explicaba. Aunque personalmente no he experimentado esta etapa en su totalidad, que yo sepa, todos los genin recién graduados la han pasado. Hizo una pausa y luego continuó con su tono tranquilo. Las misiones de rango D pueden parecer sencillas, pero son la base para perfeccionar la paciencia, la meticulosidad y el trabajo en equipo de un ninja. Además, familiarizarse con cada rincón de la aldea a través de estas pequeñas misiones y comprender la vida cotidiana de los aldeanos es en sí mismo una parte muy importante del entrenamiento de un ninja. Esta explicación era razonable, y la decepción en los rostros de Kobayashi Ken y Satoyu se atenuó ligeramente, revelando expresiones de llaveo. Pero Satoyu, más observador, captó el detalle inusual en las palabras de Yamato y soltó. Yamato-sensei, acaba de decir, que no experimentó completamente esta etapa. ¿Por qué? Incluso Teshima Shinichi, que no le había prestado mucha atención, desvió ligeramente la mirada hacia el rostro de Yamato. La expresión de Yamato permaneció inalterada, como si acabara de mencionar un asunto trivial. En cuanto a por qué no participé en esto, alargó las palabras deliberadamente, abriendo el apetito de Kobayashi Ken y Satoyu, antes de sonreír y decir. Bueno, eso es un secreto. TCH.
Tos. Esta decepcionante respuesta hizo que Kobayashi Ken y Satoyu se burlaran a la vez, desvaneciéndose al instante. Yamato sonrió a los dos estudiantes, cuyas cabezas habían vuelto a agacharse, luego se giró y continuó guiando el camino. De acuerdo, no piensen demasiado, concéntrense en la misión. El trabajo de limpieza fue tedioso y lento. Teshima Shinichi creó 3 clones de sombra, trabajando con altísima eficiencia. Kobayashi Ken y Satoyu estaban inicialmente desmotivados, pero bajo el eficiente liderazgo de Teshima Shinichi, gradualmente se involucraron, cooperando para limpiar escombros más pequeños, susurrando ocasionalmente entre ellos sobre piedras o conchas extrañas que encontraron. Yamato observaba desde un lado, asintiendo con aprobación. El liderazgo y la eficiencia de Teshima Shinichi eran innegables, y los 2 niños comunes también eran bastante ingenuos y capaces de seguir el ritmo. Al final del día, el primer turno completó con eficiencia 4 tareas de nivel D, incluyendo limpiar el río, cosechar y buscar una mascota perdida. Al ponerse el sol, Yamato les entregó una pequeña bolsa de dinero a los 3. Esta es la recompensa de hoy por la misión, que se repartirá equitativamente según las reglas. Kobayashi Ken y Satoyu tomaron sus porciones con entusiasmo, sopesando las bolsas de dinero en sus manos y escuchando el crujiente tintineo de las monedas dentro. Finalmente, sus rostros sonrieron. Jeje. Mi primer dinero lo gané yo mismo. Exclamó Kobayashi Ken con entusiasmo. Se siente bastante bien. Satoyu también guardó con cuidado su bolsa de dinero. Kobayashi Ken ya estaba planeando. Voy a probar el nuevo producto de Ichiraku Ramen. Satoyu pensó por un momento. Quiero comprarme una diadema nueva. Al ver que Teshima Shinichi no había dicho nada, Kobayashi Ken le dio un codazo. Shinichi, ¿y tú? Con tanto dinero, ¿qué planeas hacer? Teshima Shinichi miró la bolsa de dinero en su mano y luego miró a Yamato, quien estaba a punto de anunciar el final de la clase. Hablando de eso, bromeó Teshima Shinichi, he oído que en otras clases dicen que, tras aprobar la evaluación, los profesores invitan a sus alumnos a una barbacoa para celebrar. Mientras hablaba, la mirada de Teshima Shinichi se posó en el rostro de Yamato. Ni siquiera hemos comido juntos como es debido. ¿Qué tal si usamos este primer pago para invitarte a comer hoy? ¿Qué te parece, señor Yamato? Al oír esto, los ojos de Kobayashi Ken y Satoyu se iluminaron de inmediato, ambos mirando a Yamato con incredulidad. Yamato se quedó sin palabras por un momento, con una clara pizca de vergüenza en el rostro. Bueno, Shinichi, no es que sea tacaño, intentó explicar con un tono algo seco. Es que, tengo cosas que hacer esta noche. Mirando a los 3 estudiantes, especialmente la mirada aparentemente omnisciente de Shinichi y la brillante expectación en los ojos de los otros 2, Yamato tosió levemente y cedió. ¿Qué les parece esto, mañana? Después de la misión de mañana, los llevaré personalmente a la BBQQ, yo invito. ¿Qué les parece? Genial. Kobayashi Ken y Satoyu casi se levantaron de un salto, asintiendo al unísono. Teshima Shinichi, al ver su objetivo cumplido, asintió también. Entonces, está decidido. De acuerdo, pueden retirarse. Yamato respiró aliviado y saludó con la mano. Los 4 se separaron. Kobayashi Ken y Satoyu seguían hablando animadamente de la barbacoa del día siguiente. El ambiente se relajó. Teshima Shinichi caminó solo a casa, pasando por una calle relativamente tranquila. El sol poniente proyectaba una larga sombra. De repente, zas. 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 3 ninjas con máscaras de animales aparecieron sin previo aviso, formando un triángulo y rodeándolo. Ante el repentino giro de los acontecimientos, Teshima Shinichi se detuvo en seco, entrecerrando los ojos. Sin dudarlo, formó sellos manuales al instante. Bang. 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 3 clones de sombra aparecieron simultáneamente, uno tras otro protegiendo su cuerpo principal, observando fríamente al ninja que aparecía repentinamente. HMPH. Resopló Teshima Shinichi con frialdad, recorriendo con la mirada al ninja con máscara de tanuki que tenía delante. ¿Quién eres, y por qué me detienes? El ninja de la máscara de tanuki, aparentemente indiferente a los 3 clones de sombra, respondió directamente a la pregunta de Teshima Shinichi. Somos ninjas de raíz. Hemos venido por orden del señor Danzo para invitarte a una conversación. ¿Raíz? Ah. Así que son los hombres de Danzo. Al mirar al ninja con máscara de tanuki que hablaba, Teshima Shinichi decidió creerle sin dudar. ¿Cómo podía ignorar al infame Danzo? Además, la apariencia del otro le dio a Teshima Shinichi una sensación de lo sabía. Interesante, muy interesante.
Shinichi Teshima se cruzó de brazos, observando con calma al ninja raíz que tenía delante. Sus ojos no reflejaban pánico, solo diversión. ¿Por qué pánico? La prueba de campana de ayer le había dado una clara comprensión de su fuerza actual. Su capacidad para desatar una descarga tan densa de ninjutsu de alto nivel usando su chakra inagotable y la técnica de clones de sombra múltiples, incluso obligando a Yamato, un Jonin de élite experto en elemento madera, a detener su ataque, demostraba sin duda que, en términos de poder destructivo y resistencia en combate real, él, Shinichi Teshima se había consolidado como Jonin especial, superando incluso a innumerables Jonin en reservas de chakra. Con tal fuerza, en Konoha, a menos que se enfrentara directamente a figuras de nivel Kage o se viera rodeado por un gran número de Jonin de élite, podía manejar la mayoría de las situaciones inesperadas, y su instinto de supervivencia era más que suficiente. Entonces, Teshima Shinichi rió para sus adentros, su absoluta confianza emanaba de su propia fuerza. Despreciaba por completo la escena que tenía ante sí. ¿Unas simples ratas escondidas en las sombras se atreven a ponerme nervioso? Mientras sus pensamientos daban vueltas, Teshima Shinichi miró a los tres ninjas raíz con tono despectivo. ¿Raíz? Danzo. Teshima Shinichi arqueó una ceja. ¡Qué tontería! Nunca había oído hablar de esos nombres en el manual ninja ni en los registros oficiales de la aldea. Escondiéndose como cobardes, bloqueando el camino para invitarlos, parecen más bien espías enviados de otro país, intentando secuestrar ninjas de Konoha. El ninja con máscara de Tanuki que encabezaba el grupo no pareció sorprendido por su negación, intentando explicar. Nuestra existencia no necesita estar registrada en manuales comunes. Raíz es una sombra enterrada en las sombras de Konoha, basta. Teshima Shinichi interrumpió con impaciencia, con un tono cada vez más desdeñoso. ¿Qué sombra dentro de una sombra? Solo estás diciendo tonterías. Yo, Teshima Shinichi, soy un genin registrado de Konoha, bajo las órdenes directas del Hokage, y solo respondo ante el tercer Hokage y mi mentor, Jonin Yamato. ¿Qué clase de ton, Dikiari se atreve a invitarme? Menudo chiste. Dio un paso al frente, recorriendo con la mirada a los tres, y amenazó. ¿Me da igual que Root? ¿Dano-zan sean? Apártense de mi camino ahora mismo. Si no, no me culpen por tratarlos como ninjas enemigos infiltrados en la aldea. Al oír esto, los tres sintieron un escalofrío. Menudo insulto al señor Danzo, Teshima Shinichi, la voz del ninja con máscara de Tanuki finalmente se volvió gélida, rechazar la invitación no es una decisión inteligente. ¿Inteligente? Teshima Shinichi parecía haber oído algo risible. Mis puños son la mayor sabiduría. Ya que insisten en ser obstáculos, HMPH. Malvados ninjas extranjeros, los acabaré personalmente. Antes de que terminara de hablar, Teshima Shinichi y sus tres clones de sombra desataron su poder simultáneamente. Liberación de agua. Técnica bala del dragón de agua. Liberación de tierra. Técnica bala del dragón de tierra. Liberación de tierra. Técnica lanza ascendente de tierra. Liberación de agua. Técnica gran cascada. 4 ninjutsu de alto nivel rugieron casi al mismo tiempo. Grandes cantidades de chakra se derramaron sin reservas, dragones de agua y dragones de tierra se entrelazaron y se elevaron por los aires, lanzas de piedra brotaron del suelo como un bosque, y una imponente cascada, como una presa al estallar, cubrió a los tres ninjas raíz y una gran área a su alrededor indiscriminadamente con la fuerza para aplastarlo todo. ¿Qué? ¿De verdad se atrevió a hacer esto en la aldea? Incluso los ninjas raíz, bien entrenados y con las emociones reprimidas, quedaron momentáneamente atónitos y sorprendidos por esta descarga de ninjutsu que estalló directamente en la aldea. Sus órdenes eran invitar o, si era necesario, regresar por la fuerza, pero no causar caos y destrucción a gran escala en el núcleo de Konoha. Las acciones de Teshima Shinichi desbarataron por completo sus planes. El alcance y la potencia de este ninjutsu no eran algo que un genin debería poseer, y mucho menos usar en la aldea. Ante la repentina avalancha del violento ninjutsu, los ninjas con máscara de Tanuki que iban al frente formaron sellos manuales y los presionaron contra el suelo. Liberación de tierra. Muro de flujo de tierra. Un muro de tierra rugió, intentando bloquear el impacto de los dos dragones. ¡Bum! El dragón de agua y el dragón de tierra se estrellaron contra el ninjutsu defensivo que se había levantado apresuradamente, y una enorme cascada lo arrasó todo. El ensordecedor rugido de la colisión del ninjutsu fue como un trueno. El suelo tembló, agua mezclada con barro y grava se esparció violentamente en todas direcciones.
Muros cercanos, farolas y un rincón de una vieja casa abandonada quedaron destrozados y destruidos como papel bajo el violento impacto de este ninjutsu. Humo y vapor de agua se elevaron hacia el cielo. La enorme conmoción, como una roca arrojada a un lago en calma, rompió al instante la tranquilidad de la noche. Casi un segundo después de que el ninjutsu estallara, zumbido, zumbido, zumbido. Silbidos agudos resonaron desde todas direcciones. La señal de emergencia de la policía de Konoha. A lo lejos, varios silbidos rápidos resonaron, indicando claramente que los Jonin de Konoha cercanos habían sido alertados por las asombrosas fluctuaciones de chakra y la conmoción destructiva, y corrían al lugar a toda velocidad. 3 ninjas raíz apenas lograron defenderse o esquivar las réplicas de su ninjutsu en medio del caos. A través del humo y la niebla, pudieron ver a Shinichi Teshima de pie allí, su figura apareciendo y desapareciendo entre los remolinos de polvo y vapor. Sus oscuros ojos ámbar solo albergaban una mirada fría, calculadora y conocedora. La situación se había agravado drásticamente. Su misión había fracasado. Y todo esto parecía haber sido previsto y orquestado por este joven genin. El ensordecedor rugido del ninjutsu entrechocado no había cesado del todo, y aún persistían el humo y la niebla. Zas. Zas. Los agudos silbidos del equipo de seguridad se acercaban. Varias figuras, acompañadas por una ráfaga de viento, aterrizaron en los tejados y muros derruidos que rodeaban la calle, envolviendo sutilmente la zona. Entre los recién llegados se encontraban miembros de Anbu con máscaras de animales, así como ninjas de Konoha con uniformes ninja habituales y la insignia del equipo de seguridad en sus brazos. ¿Qué está pasando? Usando ninjutsu de esta magnitud en la aldea. Gritó con fuerza un líder de escuadrón Anbu con una máscara de zorro, recorriendo con la mirada la escena. Su mirada se posó primero en la caótica calle. Muros derrumbados, suelo destrozado, lodo y agua descontrolados, y Teshima Shinichi de pie en el centro de las ruinas. Entonces, vio a los 3 ninjas raíz con máscaras de animales, con aspecto algo desaliñado. La mirada del capitán Anbu se agudizó al instante. Reconocía claramente sus orígenes, pero había que seguir los procedimientos. ¿Quiénes son? ¿Por qué atacan a un genin de la aldea? Su voz, penetrando a través de su máscara, tenía un tono escalofriante. El ninja principal de la raíz, con la máscara de Tanuki, dio un paso al frente, intentando explicar la situación concisamente. Estamos aquí por orden del señor Danzo para invitar a Teshima Shinichi a... ¿Dicen ser de raíz? Interrumpió Teshima Shinichi antes de que pudiera terminar. Acabo de regresar de una misión cuando estos 3 aparecieron de repente y me bloquearon el paso, diciendo que querían llevarme a ver a alguien llamado Danzo. Miró a los ninjas de Konoha que se acercaban y declaró en voz alta. Nunca he oído hablar de raíz en el manual ninja ni en el registro de la aldea, y no conozco a nadie llamado Danzo. Yo, Teshima Shinichi, soy un ninja registrado bajo el Hokage, y solo obedezco al tercer Hokage y a mi mentor, Jonin Yamato. Luego miró a los 3 ninjas de raíz. Les dije claramente que no iría a ningún lado sin las órdenes del Hokage de Yamato. De hecho, me amenazaron, diciendo que era mi última oportunidad y que, si no cooperaba, usarían la fuerza. Teshima Shinichi se burló repetidamente. ¿Amenazar y secuestrar abiertamente a los ninjas de nuestra aldea en Konoha? Me gustaría preguntar, ¿quién les dio la audacia? Al escuchar la explicación de Teshima Shinichi, todos los presentes comprendieron al instante cuál era el problema. Después de todo, los métodos de reclutamiento de raíz eran una vieja tradición, y además, la persona en cuestión era el mejor graduado de la Academia Ninja de ese año. ¿Cómo no podían creerlo? Los ninjas de Konoha que se habían acercado, ya fueran miembros de las fuerzas de seguridad o del Anbu, miraron a los 3 ninjas de raíz con ojos extremadamente hostiles. Bastardos. ¿Por quién toman a la aldea? ¿Cómo se atreven a ser tan insolentes? Ante la multitud enfurecida de ninjas, el ninja raíz con la máscara de Tanuki guardó silencio un instante, aún con ganas de explicar. Nosotros. Basta. Resonó una voz llena de ira contenida. Entonces, una figura apareció al instante frente a Teshima Shinichi. Era Yamato, quien había regresado. El rostro de Yamato palideció al mirar a los 3 ninjas raíz. No había ido muy lejos cuando sintió las familiares y masivas fluctuaciones de chakra del elemento agua y el elemento tierra, junto con el ensordecedor rugido de destrucción, y retrocedió a toda velocidad. La escena ante él y las acusaciones de Teshima Shinichi le hicieron comprender al instante lo que había sucedido. Como antiguo conocía a la perfección los métodos de raíz. Realmente fuiste tú. La voz de Yamato era gélida.
El alcance del anciano Danzo ha ido demasiado lejos. Shinichi es mi discípulo, el discípulo de Yamato, un genin de Konoha reconocido personalmente por el Hokage. ¿Quién te dio el derecho a amenazarlo abiertamente e intentar secuestrarlo en la aldea? Los tres ninjas de la raíz guardaron silencio absoluto. Ante Yamato, un antiguo camarada que conocía a la raíz también, y el creciente número de colegas de Konoha a su alrededor, claramente parcializados hacia Teshima Shinichi, cualquier explicación parecía inútil. Al ver esto, el capitán Anbu comprendió lo sucedido. Dio un paso al frente y les dijo fríamente a los tres ninjas de la raíz. Ustedes tres, por favor, vengan con nosotros. Este asunto debe ser informado al Hokage para que tome una decisión. Luego se volvió hacia Yamato y Teshima Shinichi. Capitán Yamato y este genin, por favor, vengan también y expliquen la situación al Hokage. Yamato asintió, le dio una palmadita en el hombro a Teshima Shinichi y susurró. Está bien, Shinichi. Hiciste lo correcto. Teshima Shinichi mantuvo la calma. Solo unos cuantos payasos, no merecen mi atención. Bajo la mirada de todos, el grupo se dirigió al edificio Hokage. Bajo la escolta de numerosos ninjas de Konoha, los tres ninjas raíz fueron invisiblemente rodeados mientras caminaban hacia el edificio Hokage. La oficina del Hokage. El aire estaba denso. Tras escuchar el informe del capitán Anbu, Hiruzen Sarutobi miró a los tres ninjas raíz, silenciosos y reprimidos, luego al tranquilo pero perspicaz Teshima Shinichi, y finalmente intercambió una breve mirada con Yamato, de rostro ceniciento. No dijo nada, pero tomó su pipa, la llenó lentamente de tabaco, la encendió con un chasquido y dio una calada profunda. Un humo espeso se elevaba, oscureciendo su rostro arrugado y dificultando discernir las turbulentas emociones subyacentes. Justo cuando el silencio opresivo asfixiaba a los tres ninjas raíz, Teshima Shinichi dio un paso al frente e hizo una leve reverencia. Hokage-sama. Sarutobi Hiruzen alzó la vista de detrás del humo, posándola en el chico. Teshima Makoto miró fijamente a Hiruzen Sarutobi. No entiendo, comenzó, con un tono contenido, pero sin disimular la agudeza de sus palabras. Acababa de completar una misión para la aldea, y de camino a casa, fui interceptado e incluso atacado por estos tres ninjas enmascarados y no identificados. Teshima Makoto se giró hacia un lado, señalando a los tres ninjas raíz con una mirada fría. Se hacían llamar raíz y decían que actuaban bajo las órdenes de un hombre llamado Danzo. Intentando llevarme a la fuerza. Les dije claramente que era un genin registrado de Konoha, que mi jonin directo era Yamato Sensei y que mi lealtad absoluta era hacia ti, el tercer Hokage. Sin embargo, no solo no me escucharon, sino que amenazaron con usar la fuerza. Amenazaron abiertamente con secuestrar a un ninja de la aldea de Konoha. No usamos la fuerza. Fuiste tú quien de repente desató un ninjutsu a gran escala. El ninja con máscara de Tanuki finalmente no pudo evitar replicar, con la voz llena de la urgencia de ser agraviado. Pero, Teshima Shinichi ignoró su réplica y formuló la pregunta más crucial, la misma que rondaba la mente de todos los ninjas presentes que conocían la existencia de Roth. Hokage-sama, quiero saber si el señor Danzo y Roth de los que hablan son en realidad ninjas de la aldea. Si no lo son, ¿por qué pueden atacar y amenazar con tanta desfachatez a los ninjas de la aldea de Konoha? Sí, lo son, Teshima Shinichi hizo una pausa, con la mirada intensa. Entonces, ¿quién les dio el poder de anular la autoridad del Hokage, ignorar las reglas de la aldea y secuestrar y amenazar abiertamente a otros ninjas de la aldea? Hoy pueden tratarme así. Mañana, ¿podrán usar los mismos métodos con cualquier ninja de Konoha? ¿En qué se diferencia esto de ser espías de una nación enemiga? ¿Qué significa realmente la existencia de una organización así en Konoha? Esta serie de preguntas tocó la fibra sensible de todos, profundizando su odio hacia Roth. ¡Qué descaro! ¿Y si les ocurriera algún día a ellos, o a sus propios hijos? Semejante resultado, ellos tampoco podían tolerarlo. Los tres ninjas raíz estaban impacientes, intentando explicar que en realidad no tenían intención de atacar. Pero dada la atmósfera y su reputación, incluso si dijeran algo, el Hokage y la mayoría de los presentes probablemente no les creerían. Quizás solo quienes sabían que habían sido agraviados comprendían realmente lo agraviados que estaban. Los dedos de Hiruzen Sarutobi apretaron su pipa por un momento. Miró fijamente a Shinichi Teshima, con una compleja emoción brillando en sus ojos. La oficina estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Todos esperaban el veredicto del Hokage. Tras un largo silencio, Hiruzen Sarutobi se retiró lentamente la pipa de los labios, y justo cuando estaba a punto de hablar, HMPH.
Un resoplido frío resonó repentinamente desde afuera de la puerta de la oficina. Todos se giraron para mirar. Allí estaba Shimura Danzo, apoyado en un bastón, con el rostro inexpresivo. Medio cuerpo envuelto en vendas, y entró paso a paso. La aparición de Shimura Danzo congeló al instante la atmósfera ya tensa. Los tres ninjas de la raíz agacharon aún más la cabeza. Danzo ni siquiera habló con Sarutobi y Hiruzen. Su único ojo se fijó en Teshima Shinichi. ¿Teshima Shinichi? ¿Así que fuiste tú quien hirió a un miembro de la raíz y causó disturbios en la aldea? Ante esta pregunta condescendiente, Teshima Shinichi entrecerró los ojos levemente. Ah, así que ha llegado el principal culpable. Desconocido discapacitado, tus palabras son bastante tendenciosas. Primero, estos tres ninjas que dicen ser de la raíz me interceptaron y amenazaron abiertamente, un genin de Konoha recién graduado. Segundo, me atacaron después de que me negué rotundamente a sus irrazonables exigencias. Teshima Shinichi hizo una breve pausa y luego volvió la mirada hacia Sarutobi y Hiruzen. Lo más importante es que yo, Teshima Shinichi, soy un ninja registrado bajo el Hokage. Si se debe examinar mi fuerza y lealtad, debería ser el Hokage o mi jonin directo, Yamato-sensei. ¿Puedo preguntarle a este desconocido mayor discapacitado, con qué derecho ignora al Hokage e interfiere directamente en el destino de los ninjas oficiales de Konoha? Con eso, el aire en la oficina pareció desvanecerse al instante. Silbido y alguien jadeó, el sonido particularmente claro en el silencio sepulcral. Las expresiones de todos se congelaron. Los tres ninjas de raíz levantaron la vista abruptamente, con los ojos abiertos tras sus máscaras, mirando a Teshima Shinichi con incredulidad, como si hubieran escuchado algo completamente increíble. El personal de seguridad y Ambu que los rodeaba se quedó paralizado, como bajo un hechizo. Sus miradas hacia Teshima Shinichi estaban llenas de conmoción extrema, incluso con un toque de horror. ¿No y un desconocido discapacitado? ¿Un mayor discapacitado? ¿Cómo se atreve? La expresión de Yamato cambió drásticamente, y una fina capa de sudor frío apareció al instante en su frente. Aunque ya había dejado a raíz y se había puesto del lado del Hokage, aún albergaba un miedo instintivo a Danzo, cuyo poder se había acumulado durante y ahora, la provocación casi descarada de su discípulo era simplemente fantástica. La pupila de Danzo se contrajo levemente. Al principio había albergado la idea de reclutar a este chico, pero en ese momento, las palabras provocativas de Teshima Shinichi, especialmente la frase desconocido y el repetido énfasis en Hokage-sama, eran como espinas venenosas que se clavaban en el punto más sensible de Danzo. Hokage. Hokage. Es el Hokage otra vez. ¿Por qué todos solo ven a Hiruzen Sarutobi? Porque él, Shimura Danzo, quien ha dado tanto por Konoha, solo puede permanecer para siempre en las sombras, ser etiquetado para siempre como desconocido. Claramente él era el único dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso cometer el mal necesario, por el bien de la aldea. Este mocoso, Teshima Shinichi, con su fingida ignorancia pero su brillantez oculta, su descarado desprecio y distanciamiento, Danzo agarró su bastón con más fuerza. Esta arrogancia, esta ciega reverencia por el título de Hokage, esta osadía de desafiar abiertamente su autoridad, es igualito a esos malditos Uchiha. La misma arrogancia, la misma superioridad moral, la misma incontrolabilidad. Verdaderamente malvado, un descendiente de los Senju. Este pensamiento surgió en la mente de Danzo, y su intención inicial de reclutarlo se desvaneció al instante, reemplazada por un asco familiar y griega. Una intención asesina. Niño de lengua afilada, se burló Danzo, golpeando con fuerza su bastón contra el suelo. Los actos de raíz tienen sus razones, todas por la seguridad absoluta de Konoha. Posees un poder y un chakra que no deberían pertenecer a un genin. Tus orígenes y potencial son cuestionables. Roo tiene derecho a realizar las comprobaciones y la orientación necesarias para evitar que te conviertas en una amenaza para la aldea. Danzo. Hiruzen Sarutobi, quien había permanecido en silencio durante un largo rato, gritó con voz grave, su tono de advertencia. Pero en ese momento, Shinichi Teshima dio otro medio paso al frente. Oh. Shinichi Teshima sostuvo la mirada de Danzo, lo cual fue suficiente para hacer temblar de miedo incluso a un jonin, sin ningún miedo, e incluso esbozó una sonrisa sarcástica. ¿Inspección? ¿Orientación? Teshima Shinichi se burló y negó con la cabeza. Es completamente ridículo. Yo, Teshima Shinichi, el padre de Teshima Kazuto, un diligente ninja médico Chunin en el hospital de Konoha durante 20 años, que salvó a innumerables ninjas de Konoha.
La madre Morichie, ex Jonin especial de Konoha, resultó gravemente herida mientras realizaba una misión en la aldea. Sus meridianos quedaron completamente dañados y tuvo que retirarse anticipadamente. Mi abuelo, Teshima Masao, luchó hasta la muerte para cubrir la retirada de sus camaradas durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Mi abuela, Teshima Miyoko, murió bajo el derrumbe de una casa la noche del ataque del Nueve Colas mientras evacuaba a los aldeanos. Mi abuelo materno, Mori Shinsuke, y mi abuela materna, Seiju Momoka, derramaron su última gota de sangre en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial Shinobi para proteger las fronteras del País del Fuego. Teshima Shinichi recitó de un tirón los sacrificios de 3 generaciones de sus antepasados. Cada nombre y cada historia dejó a todos los ninjas de Konoha presentes desconcertados e impresionados. Este es un currículum forjado con sangre y vidas, un testimonio de lealtad inquebrantable a Konoha. La mirada de Shinichi Teshima era penetrante, penetrante. Danzo. Mi familia Teshima, 3 generaciones, han derramado sangre por Konoha y sacrificado sus vidas por el País del Fuego. Yo mismo me gradué primero de mi clase de la Academia Ninja en el 64º año de Konoha, bajo la tutela de Jonin Yamato. Hoy acabo de completar 4 misiones de rango D para la aldea, y aquí está la recompensa. Golpeó la pequeña bolsa de dinero que contenía las recompensas de la misión sobre la mesa junto a él con un sonido seco. Mi origen familiar, mi educación, mi historial académico, mi historial de misiones, incluso los sacrificios y las glorias de mis antepasados. Cada detalle está claramente registrado en los archivos de la aldea y puede resistir cualquier escrutinio. Dio un paso al frente repentinamente, con un aura imponente. Anciano Danzo. ¿En qué se basa para afirmar que soy de origen desconocido, potencial cuestionable y que necesito que su misteriosa raíz me examine y guíe? El interrogatorio resonó en la oficina. Es su red de inteligencia raíz tan incompetente y confusa que ni siquiera puede ver ni entender los nombres de los héroes grabados en el monumento de la aldea, ni los registros públicos de los archivos. ¿O es? La voz de Teshima Shinichi era gélida. A tu juicio, una familia como mi clan Teshima, cuyas 3 generaciones lo han dado todo por Konoha, ¿aún no merece confianza en su lealtad y linaje? ¿Acaso todavía necesitan ser tratados como sospechosos, interceptados abiertamente, amenazados e incluso secuestrados a plena luz del día en Konoha? ¿Me estás cuestionando a mí o a todos los mártires que se sacrificaron por Konoha? ¿Estás cuestionando los archivos de la aldea bajo el gobierno del Hokage, que registran innumerables espíritus heroicos? Danzo, respóndeme. El rugido de Shinichi Teshima resonó violentamente en los oídos y corazones de todos. En un instante, todos quedaron petrificados. Los 3 ninjas raíz estaban rígidos, olvidando incluso respirar, con los rostros bajo las máscaras probablemente pálidos como la muerte. Los miembros del equipo Ambui de seguridad que los rodeaban lo miraban con los ojos abiertos, boquiabiertos, tan abiertos que cabía un huevo. Yamato perdió la compostura por completo, boquiabierto, con la mandíbula casi dislocada. Al mirar a su discípulo, a quien solo había acogido por un día, sintió que su comprensión de la palabra absurdo se había renovado por completo en las últimas décadas. Incluso Hiruzen Sarutobi, que había estado sentado erguido en el asiento principal, ya no pudo mantener la compostura. Su mano que sostenía la pipa se congeló en el aire, con los ojos abiertos de par en par con incredulidad. Sabía que este niño era excepcionalmente talentoso e indiferente, pero nunca esperó que fuera tan decidido. Este interrogatorio, una combinación de cortes y golpes, llevado a cabo en nombre de la justicia, usando la sangre y las lágrimas de 3 generaciones de ancestros como arma, fue simplemente tan espectacular que incluso el Hokage se quedó momentáneamente sin palabras. En cuanto al propio Shimura Danzo, sus pupilas se contrajeron al máximo, reflejando claramente la figura inquebrantable de Teshima Shinichi. Por primera vez, una clara pérdida de control apareció en su rostro, que normalmente estaba oculto por sombras y vendas. Finalmente, arrogante. Rugió Shimura Danzo, con la voz de un ave nocturna. El arrogante eres tú, Danzo. En ese momento, Sarutobi Hiruzen golpeó la mesa con el puño y se levantó bruscamente. Desató un aura mucho más imponente que la de Danzo, reprimiendo instantáneamente a Shimura Danzo. El rostro de Hiruzen Sarutobi estaba pálido mientras miraba fijamente a Danzo Shimura. Como Hokage, si no hubiera intervenido para organizar la situación ahora, sería realmente, ¿qué palabra de Shinichi no es cierta? Su currículum es impecable. Es un genio que Konoha ha cultivado con integridad.
Tú, sin el debido proceso, interceptaste y amenazaste abiertamente a un genin de la aldea, e incluso fuiste expuesto en el acto, ¿y ahora quieres cambiar las tornas? ¿Acaso me respetas como Hokage? ¿Acaso respetas las reglas de Konoha? Este grito furioso resonó en la oficina del Hokage. El rostro de Danzo Shimura estaba pálido mientras miraba al igualmente enfurecido tercer Hokage, con la mano que agarraba su bastón temblando levemente. Durante tantos años, además de Hiruzen Sarutobi, ¿quién más se había atrevido a hablarle así? Pero ahora, un genin recién graduado no solo lo había hecho, sino que también lo había dejado en ridículo delante de todos. Lo que era aún más exasperante era que, bajo la presión de Hiruzen Sarutobi, no podía contraatacar por el momento. Shinichi Teshima permanecía allí, mirando a Danzo Shimura con creciente desdén. Los demás ninjas de la oficina contenían la respiración, temerosos de emitir un sonido. El giro de los acontecimientos los había tomado completamente por sorpresa, el pecho de Hiruzen Sarutobi subía y bajaba violentamente mientras miraba fijamente a Danzo. Había estado secretamente complacido con el crecimiento de Teshima Shinichi, este prometedor joven retoño, y le había ordenado estrictamente a Danzo que no interfiriera. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, en menos de un día, Shimura Danzo se atrevió a desafiar su voluntad descaradamente, atacando directamente a Teshima Shinichi en plena aldea. Esto no era solo una simple extralimitación de autoridad. Era una flagrante provocación a su autoridad como Hokage. Era una completa traición. Lo que lo enfureció aún más fue que, desde el momento en que Danzo entró en la oficina, ignoró por completo su presencia, atacando directamente a Teshima Shinichi con aire de superioridad, como si fuera el gobernante de Konoha. Esto encendió por completo la furia contenida de Hiruzen Sarutobi. Danzo. La voz de Hiruzen Sarutobi resonó por la oficina una vez más. Esta vez, su chakra emanaba como si fuera tangible, reprimiendo firmemente el aura gélida de Danzo. Te lo advierto una última vez. Shinichi Teshima es un ninja de Konoha, mi subordinado. Sus asuntos no son asunto tuyo ni de Root. Dio un paso al frente, con su túnica de Hokage ondeando sin viento, la mirada fija en el rostro sombrío de Danzo. Deja ya de hablar de sacrificarlo todo por la aldea. La prosperidad y la estabilidad de Konoha dependen de las hojas que caminan bajo la luz del sol, no de las raíces enterradas en la tierra, alimentando la descomposición. Si te atreves a volver a contactar con los jóvenes ninjas de la aldea, al futuro de Konoha, no me culpes por erradicarte, esta raíz que no debería existir, en nombre del Hokage. Estas palabras fueron como el ultimátum más duro, congelando el aire en la oficina. Todos podían sentir la determinación manifiesta del tercer Hokage en ese momento. El único ojo de Shimura Danzo se contrajo violentamente, y los músculos de su rostro se contrajeron ligeramente. Esa frase, una raíz que no debería existir, equivalía a negar todas sus contribuciones a Konoha a lo largo de los años. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final, bajo la mirada implacable de Hiruzen Sarutobi, solo logró soltar un resoplido frío entre los dientes. HMPH. Shimura Danzo se giró bruscamente, golpeando con fuerza su bastón contra el suelo, y se alejó sin mirar atrás, con la espalda llena de resentimiento. Al ver esto, los tres ninjas raíz agacharon la cabeza de inmediato y lo siguieron, desapareciendo por la puerta de la oficina. El ambiente opresivo se alivió ligeramente con la marcha de Danzo, pero la tensión en la oficina no se disipó por completo. Hiruzen Sarutobi se recostó lentamente en su silla, como si envejeciera varios años en un instante. Se frotó las sienes, respiró hondo e intentó calmar sus turbulentas emociones. Después de un momento, levantó la cabeza y miró a Teshima Shinichi. Shinichi, su voz se tiñó de cansancio, este asunto termina aquí. La aldea te dará una explicación. A partir de hoy, Rod ya no te acosará a ti ni a tu familia de ninguna piedad. Esta es la orden del Hokage. Hizo una pausa, su mirada recorrió al capitán Anbu a su lado. Registra los eventos de hoy en detalle, archívalos y séllalos. Esos tres ninjas Root, confínalos en sus aposentos para que reflexionen. Sí, Hokage-sama. El capitán Anbu hizo una reverencia de inmediato y aceptó la orden. Hiruzen Sarutobi finalmente fijó su mirada en Shinichi Teshima, con los ojos llenos de admiración y preocupación. Este niño no solo era increíblemente talentoso, sino también decidido y resuelto, con su experiencia, ¿cómo no podía ver que la actuación de Shinichi Teshima en ese momento era algo que nadie que supiera nada sobre Root y Danzo Shimura podría hacer? Tenía sentido.
Su madre, Chie Mori, había sido una Jonin especial, y su padre, Kazuto Teshima, había trabajado en el hospital durante muchos años, por lo que comprendían la dinámica de poder de la aldea. Este niño debió haber oído hablar de Danzo y Raíz de sus padres para poder manejar las cosas con tanta calma. Demasiada rigidez lleva a la ruptura. El árbol más alto del bosque, Hiruzen Sarutobi observó el rostro sereno e inexpresivo de Shinichi Teshima y suspiró para sus adentros. Podía ver con naturalidad la indiferencia y el distanciamiento manifiestos bajo la apariencia respetuosa del chico. Claramente, Shinichi Teshima había anticipado que los acontecimientos de hoy se manejarían con tanta naturalidad, y tal vez, ya había perdido la esperanza. Esta serenidad mundana en un joven despertó un sentimiento complejo en el corazón de Hiruzen Sarutobi. Comprendió que si no podía dar una explicación sustancial ahora, la confianza de este prometedor joven talento en la aldea y en él, el Hokage, se vería gravemente afectada. Shinichi, la voz de Hiruzen Sarutobi rompió el silencio con un suspiro, lamento que te hayas asustado por los acontecimientos de hoy. Shinichi Teshima hizo una leve reverencia, con un tono tan plano que no delataba emoción alguna. Servir a la aldea es mi deber. Su respuesta fue cortés, pero con un aire de indiferencia profesional. Justo entonces, Yamato, de pie a un lado, no pudo evitar hablar con urgencia. Hokage-sama. Anciano Danzo, Yamato, interrumpió Hiruzen Sarutobi, levantando la mano, tengo mis propias consideraciones. Yamato movió los labios, pero se tragó las palabras, aunque sus puños apretados revelaban su confusión interior. Miró con preocupación a su discípulo a su lado, temiendo que esta queja le helara el corazón a Teshima Shinichi. Hiruzen Sarutobi observó las reacciones de ambos y volvió la mirada a Teshima Shinichi. Al notar la calma en el rostro de Teshima Shinichi, esta expresión solo le provocó una punzada de culpa. Lo que pasó hoy, la aldea realmente te debe una deuda de culpa, lo tranquilizó Hiruzen Sarutobi, y luego cambió de tema. Yamato dijo que tu dominio de la liberación agua y la liberación tierra es excepcional, lo que me recuerda a un viejo amigo. Teshima Shinichi lo miró, sin estar seguro de lo que Hiruzen Sarutobi quería decir. Fue mi maestro, el segundo Hokage, Tobirama Senju. Hiruzen Sarutobi hizo una pausa y luego continuó. Dedicó su vida al estudio del ninjutsu, creando innumerables técnicas secretas. La aldea agravió a sus ninjas leales y debería compensarlos. Hoy has sufrido esta injusticia y la aldea debería compensarte. Considerando tu talento y potencial, he decidido hacer una excepción y permitirte aprender un ninjutsu de liberación de agua del pergamino de los sellos. Al oír esto, los ojos de Shinichi Teshima brillaron. Un ninjutsu de liberación de agua del pergamino de los sellos, eso es algo especial. Aunque el ninjutsu de liberación de agua del pergamino de los sellos puede que no sea tan raro como el ninjutsu espacio-temporal como la técnica del dios del trueno volador, los registrados personalmente por el segundo Hokage ciertamente no son comunes. Ninjutsu avanzados como elemento agua. Hoja de agua vórtice dura, aunque no alcanzan el rango S oficial, son absolutamente formidables en combate real. Después de todo, representan la esencia de la maestría del segundo Hokage en elemento agua durante toda su vida. Yamato, de pie cerca, no pudo evitar exclamar. Hokage-sama, ¿de verdad permitió que Shinichi aprendiera el ninjutsu del pergamino de los sellos? Hiruzen Sarutobi asintió levemente, observando el renovado brillo en los ojos de Teshima Shinichi. Su frustración contenida se alivió un poco. Esta es la compensación que Shinichi merece. Además, esta compensación era bien merecida. El corazón del chico no se había enfriado del todo después de todo. A juzgar por tu reacción, deberías saber la importancia del pergamino de los sellos, dijo Hiruzen Sarutobi con tono de instrucción. Los ninjutsu que contienen no son objetos comunes. Ten cuidado al elegirlos, sé diligente al practicarlos y aún más cuidadoso al usarlos. Tras decir esto, no dijo nada más, levantando la mano para hacer un simple gesto en el aire. Una figura de bambú con una máscara de gato apareció silenciosamente en el centro de la oficina, arrodillada. Hokage-sama. Llévelo al almacén del pergamino de los sellos y obedezca las órdenes. Sí. El ninja bambú se puso de pie, indicándole a Teshima Shinichi que procediera. Al ver esto, Teshima Shinichi volvió a inclinarse solemnemente ante Hiruzen Sarutobi. Gracias, Hokage-sama. Luego, se dio la vuelta y siguió al ninja bambú. El ninja bambú condujo a Teshima Shinichi hasta una gran puerta. Tras entregarle el control a los guardias, la puerta se abrió, revelando una cámara secreta. Tiene una hora, dijo el ninja bambú que lo encabezaba con voz monótona.
Solo puede elegir el ninjutsu de liberación de agua permitido por el Hokage-sama, y no puede mirar nada más. Aquí lo supervisaremos. Teshima Shinichi asintió y entró. Sobre una plataforma de piedra en el centro de la cámara, el libro del sellado yacía abierto. Dio un paso adelante, su mirada se posó en las palabras. Técnica del dios del trueno volador, sellos de explosión mutua, sello de la muerte de la parca, los nombres de técnicas prohibidas, solo oídas en leyendas, destellaron ante sus ojos, cada una representando el poder y el peligro supremos, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Su mirada continuó hacia abajo. Al pasar a cierta página, se quedó sin aliento. Las 4 palabras, ninjutsu de liberación de madera, captaron al instante toda su atención. Un poderoso impulso casi abrumó su razón, obligándolo a poseerlo de inmediato. Pero al final, Shinichi Teshima simplemente respiró hondo y apartó la mirada con fuerza. Espera, se dijo, aún no es el momento adecuado. Al menos, hasta que esa mujer se convierta en Hokage. No se demoró más y regresó rápidamente a la sección de ninjutsu de liberación de agua. Su mirada recorrió varias técnicas. Onda cortadora de agua, agua instantánea, grito celestial, finalmente, su mirada se posó en liberación de agua. Hoja de agua vórtice dura. Necesitaba este poderoso ninjutsu capaz de asestar un golpe decisivo y decidir el resultado de la batalla, compensando la falta de un método único y decisivo en su sistema de ninjutsu actual. Si bien poseía las 3 naturalezas de agua, tierra y viento, incluso había comenzado a explorar la transformación de la naturaleza del Rasengan, intentando replicar la liberación de viento. Rasen Shuriken. Pero ese era un paso lejano e incierto. Incluso si lo lograba, con su físico actual, no podría lanzarlo con seguridad como Naruto en el futuro. Sería un arma de doble filo que dañaría tanto al enemigo como a él mismo. Antes de desarrollar una carta de triunfo más segura y madura, necesitaba urgentemente una técnica definitiva lista, poderosa y de control fiable. La técnica de liberación de agua de rango S, legado por el segundo Hokage, Tobirama Senju, espada de agua de vórtice duro, fue precisamente una de esas opciones. Comprimía y condensaba una gran cantidad de chakra de liberación de agua en una lanza torrencial capaz de atravesar cualquier objeto, con un poder destructivo inigualable contra un solo objetivo. Esta era la pieza clave de su plan táctico actual. Aquí está, liberación de agua. Espada de agua de vórtice duro. El oficial Ambu supervisor dio un paso al frente, copió con destreza un fragmento del pergamino de entrenamiento liberación de agua. Espada de agua vórtice duro, lo selló en un pergamino más pequeño y se lo entregó. Teshima Shinichi tomó el pergamino. Lo sentía un poco pesado en la mano. Sin embargo, al darse la vuelta para salir de la habitación secreta, un sentimiento de arrepentimiento aún lo invadía. Es solo una técnica de liberación de agua, sigue siendo, dentro de la oficina del Hokage, aún flotaba uno. El ninja Ambu con cara de gato que había abierto el camino se arrodilló, informando a Hiruzen Sarutobi de la situación en la bóveda. Así que, al final, eligió elemento agua. Espada de agua vórtice dura. Hiruzen Sarutobi hizo una breve pausa, con la pipa atascada en la garganta, y miró al Ambu que estaba abajo. Sí, Hokage-sama. Hiruzen Sarutobi dejó lentamente la pipa y se reclinó en la silla. Espada de agua vórtice dura, eligió esto. Esta elección fue tan inesperada como lógica. Después de todo, la espada de agua vórtice dura era una técnica de elemento agua dejada por el segundo Hokage, y su poder entre los ninjutsu de elemento agua era de primer nivel, suficiente para ser uno de los objetivos finales de cualquier ninja de elemento agua. Para un joven con un talento excepcional en elemento agua, y en la flor de su juventud, elegir un ninjutsu tan legendario era perfectamente normal. Parece que en el fondo sigue siendo un niño. No puedo resistirme a una fuerza tan poderosa como para sellar el destino del mundo, pensó Hiruzen Sarutobi. El oro siempre brilla. Ahora mismo, en lo que necesito concentrarme más es, con la mente agitada, Hiruzen indicó al Ambu que se marchara. El silencio regresó a la oficina, pero la mente de Hiruzen no se detuvo. La decisión de Shinichi Teshima fue como un pequeño interludio, recordándole otro asunto más urgente. Danzo. Las acciones de Danzo hoy habían traspasado demasiados límites y debían ser restringidas. De lo contrario, es hora de reforzar aún más el control sobre Raíz. Ciertos canales de misión y financiación deben ser reexaminados. Hiruzen cogió un documento, con la mirada agudizada. En resumen, esta vez no permitiré que actúes imprudentemente, Danzo. Mientras tanto, en la base de la raíz, en las sombras. Bang.
Un bastón golpeó con fuerza la superficie de piedra, produciendo un golpe sordo y escalofriante. El pecho de Danzo Shimura se agitó levemente. Claramente, la escena que acababa de desarrollarse en la oficina del Hokage era demasiado para el hombre de casi 70 años. El rostro burlón de Shinichi Teshima y la actitud protectora de Hiruzen Sarutobi pasaron repetidamente por su mente. En tantos años, nunca había sufrido semejante humillación. ¡Qué niño tan malvado!, maldijo Danzo Shimura. Tanta arrogancia, tanta falta de respeto a los mayores, una lengua tan afilada, es prácticamente idéntico a esos Uchiha inherentemente malvados. El clan Senju es tan glorioso, el primer Hokage tan magnánimo. Chie Mori era verdaderamente leal a la aldea, ¿cómo pudo haber dado a luz a un descendiente tan rebelde? ¿Dónde está el sentido de la responsabilidad que se espera de alguien del linaje Senju? Claramente ha heredado los defectos inherentes de los Uchiha. Danzo Shimura se enfadaba más con cada palabra, y su voz resonaba en la base vacía. Ese idiota de Hiruzen, ¿cómo se atreve a defenderlo así? Un mocoso con semejante temperamento, por muy fuerte que sea, es una amenaza para la aldea. Raíz debería disciplinarlo a fondo y su naturaleza rebelde debería ser erradicada. Tras una serie de maldiciones furiosas, Danzo Shimura finalmente liberó parte de la ira contenida en su pecho, pero la mirada siniestra en sus ojos permaneció inalterada. Al cabo de un momento, una figura oscura emergió cautelosamente de entre las sombras, arrodillándose silenciosamente detrás de Danzo, con la cabeza gacha, e informó con cautela. Señor Danzo, por favor, cálmese. Respecto a Shinichi Teshima, deberíamos seguir con el plan original e incluirlo como candidato principal para el plan del niño transformable. Plan del niño transformable. Danzo Shimura repitió el nombre en clave, tranquilizándose de repente. El llamado plan del niño cambiante consiste en encontrar y controlar un recipiente de reserva mejor cuando sea imposible controlar por completo al actual Jinchuriki de 9 colas, Naruto Uzumaki. En el momento oportuno, podrán manipular al 9 colas dentro de Naruto para que se vuelva loco, dejándolo inservible como recipiente. Entonces, podrán sellar legítimamente al 9 colas en un Jinchuriki potencial, controlando indirectamente este poder destructivo. Teshima Shinichi, con linaje del clan Senju y dotado naturalmente de un inmenso chakra y un físico robusto, es sin duda un candidato casi perfecto para este plan. Su potencial supera con creces al del inestable Jinchuriki, Uzumaki Naruto. Sin embargo, la idea de la mirada desafiante de Teshima Shinichi y sus palabras afiladas e implacables irritaba a Shimura Danzo. Semejante personalidad, incluso siendo un Jinchuriki, sería extremadamente difícil de manipular y controlar por completo. Pero, Shimura Danzo entrecerró un ojo. Comparado con el valor estratégico de controlar al 9 colas, las preferencias personales eran insignificantes. El plan sigue igual. La voz de Danzo recuperó su tono sombrío habitual. Teshima Shinichi sigue siendo el objetivo prioritario del plan del peón abandonado. Su linaje y chakra son el mejor receptáculo para contener al 9 colas. No podemos permitirnos perderlo. Sigan vigilándolo de cerca y recopilen todos sus datos. Simultáneamente, preparen un sólido plan de control. Si es necesario, podemos capturarlo y controlarlo directamente. Un destello despiadado brilló en los ojos de Danzo. Una vez que la suerte esté echada, incluso Hiruzen Sarutobi será impotente. Hizo una pausa, y su tono reveló su odio por Teshima Shinichi. Cuando llegue el momento, le implantaré personalmente el sello de la lengua de la aniquilación. No solo lo convertiré en su receptáculo, sino que su voluntad se someterá para siempre a Raíz. Sí. El ninja de Raíz aceptó la orden sin rechistar. Shimura Danzo, apoyado en su bastón, se giró para contemplar la oscuridad infinita de la base, con una determinación escalofriante en sus ojos. Teshima Shinichi, no puedes escapar de mi control. Tu futuro será, en última instancia, alimento para la oscuridad de Konoha, y una piedra angular para que yo, Danzo Shimura, me convierta en Hokage. La noche era profunda. Shinichi Teshima salió del edificio Hokage, apretando con fuerza contra el pecho el pergamino transcrito. El viento nocturno le rozaba el rostro, pero no podía apagar el fuego que lo quemaba. Cuando abrió la puerta, la luz del salón seguía encendida y el aroma a carne guisada se extendía por el aire. Nuestro gran héroe ha vuelto. Kazuto Teshima saltó del sofá, con una sonrisa exagerada, y corrió hacia la entrada, dándole una fuerte palmada en el hombro a Shinichi. Mocoso, tu primera misión llega tan tarde. ¿Acaso te fue demasiado bien y el profesor te retuvo para un entrenamiento especial?
Cuéntale a tu viejo las cosas increíbles que hiciste hoy. Le guiñó un ojo, con un tono lleno de energía y curiosidad. Chiemori se asomó desde la cocina, espátula en mano, y sonrió con impotencia. Kazuto, deja de hacer tonterías, deja que Shinichi recupere el aliento. Miró a Shinichi Teshima con una pizca de duda en sus amables ojos. Shinichi, ¿por qué llegas tan tarde hoy? La comida está casi fría, voy a recalentarla. Shinichi Teshima se quedó en la entrada, observando la energía desbordante de su padre y escuchando las quejas de Chiemori, y comprendió al instante. El incidente esta tarde debió de haber sido completamente silenciado. Probablemente no sabían nada. Pero, mejor que no lo sepan. Si Chiemori siguiera siendo la Jonin especial que solía ser, estaría bien, pero ahora. Nada, solo charlé un rato con Yuiken después de la misión. En cuanto terminó de hablar, un silencio inquietante invadió la entrada. La sonrisa de Kazuto Teshima se congeló por un momento, y su brazo alrededor del hombro de su hijo se tensó ligeramente. Chiemori, que estaba a punto de dirigirse a la cocina, se detuvo y se giró lentamente. Yuiken, ¿te refieres a Sato y Kobayashi-ken? ¿Los dos chicos de tu grupo? La voz de Morichi era muy suave, como si temiera perturbar algo. Teshima Shinichi asintió. Sí. Teshima Kazuto se dio cuenta de repente, y su rostro se iluminó al instante con una sonrisa mucho más brillante que antes. Genial. Genial. Buena charla. Charlen un poco más. Así deben ser los jóvenes. Después de la misión, caminen y charlen juntos, fortalezcan su vínculo. Ja ja ja. Rió con tanta fuerza que las arrugas de las comisuras de sus ojos se apretaron, y sus ojos se llenaron de una sensación de mi pequeño ha crecido. Esto los preocupaba. Desde niños hasta la edad adulta, Teshima Kazuto y Morichi casi nunca habían visto a Shinichi tomar la iniciativa de hablar más que unas pocas palabras con sus compañeros, y mucho menos charlar un rato después de la misión. Ahora, saber que Teshima Shinichi se quedaba a hablar con sus compañeros, les sorprendió aún más que saber que había ganado el primer puesto en la evaluación. Morichi no era tan extrovertida como su esposo, pero sus ojos brillaban notablemente más en ese momento. Caminó rápidamente hacia la cocina, con un tono mucho más ligero. Calentaré la comida enseguida, estará lista pronto. Shinichi, siéntate y descansa un poco. Al ver su alegría no disimulada ante esa simple frase, la mirada de Teshima Shinichi parpadeó levemente. No dijo nada más y se dirigió directamente a la mesa. Teshima Shinichi sabía el motivo de su felicidad. Simplemente, era que por fin empezaba a interactuar con sus compañeros como un niño normal. Sin embargo, ellos no sabían lo difícil que era para él esta normalidad. Entendía las expectativas de sus padres, pero lo sentía, no podía hacerlo. No podía ser como esos niños de verdad de la Academia Ninja, charlando todo el día sobre temas triviales o discutiendo acaloradamente por nimiedades. Ese no era él. Morichi ya había devuelto la comida caliente a la mesa, y su aroma impregnaba el aire. Colocó un tazón grande de carne estofada frente a su hijo y le dijo con cariño. Come, hoy he guisado especialmente tu carne favorita. Lleva mucho tiempo estofada, así que está muy tierna y sabrosa. Dicho esto, usó palillos para servir, tomó un gran trozo de carne cubierto de una salsa espesa y lo colocó en el tazón de Shinichi. Teshima Kazuto también tomó sus palillos, apuntando a un trozo de carne y animándolo. Sí, sí, come más. Tienes que hacerte fuerte para ser un ninja poderoso. Las habilidades culinarias de tu madre son muy serias. Teshima Shinichi bajó la vista hacia el llamativo trozo de carne sobre su arroz blanco. Morichi y Teshima Kazuto lo observaban, esperando a que devorara la comida como de costumbre. Sin embargo, mientras Teshima Shinichi miraba la carne, un rostro familiar apareció inexplicablemente en su mente. Una suave risita escapó de sus labios. Morichi y Teshima Kazuto se quedaron paralizados, intercambiando miradas desconcertadas. ¿Acaso Shinichi se reía? ¿Por un trozo de carne? ¿Qué pasa, Shinichi? Preguntó Morichi con curiosidad. Se ha perdido el sabor de la comida de mamá. Teshima Shinichi levantó la vista, sin sonreír. No, nada. De repente pensé en alguien, que supuestamente no come carne. ¿Que no come carne? Teshima Kazuto se rascó la cabeza, perplejo. ¿Hay gente que no come una comida tan deliciosa? ¡Qué bicho raro! No importa quién sea, pruébalo rápido, no sabrá bien cuando esté frío. Teshima Shinichi respondió con tono significativo. Sí que es un bicho raro. Pero, hoy, he estado más cerca que nunca de ese bicho raro.
Al terminar de hablar, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. En las páginas interiores del libro de los sellos, las palabras ninjutsu de liberación de madera parecían reaparecer ante sus ojos. Tan cerca, tan lejos a la vez. Ya había despertado este poder, pero le faltaba el ninjutsu adecuado para liberar su verdadero poder. Solo esto, y realmente podría embarcarse en el camino para convertirse en alguien que no tome carne, aunque Teshima Kazuto encontró la broma de Teshima Shinichi un poco inexplicable, al ver que su hijo parecía estar de buen humor, aplaudió y no le dio demasiada importancia. Morichie también respiró aliviado y sonrió suavemente. Sí, come. Teshima Shinichi tomó sus palillos, tomó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. La tierna y sabrosa carne guisada se derritió en su lengua, su aroma se entrelazó con la calidez de la familia. A la mañana siguiente, en el tercer campo de entrenamiento, Shinichi Teshima llegó y encontró a Ken Kobayashi y Yusato persiguiéndose y jugando, pasándolo genial. ¡Qué raro! ¿De verdad eran tan unidos antes? Murmuró Shinichi Teshima para sí mismo. Shinichi. En ese momento, Ken Kobayashi lo vio, dejó de hacer lo que estaba haciendo y corrió hacia él emocionado. Shinichi. ¿Por qué siempre llegas tan tarde? La mirada de Shinichi Teshima recorrió el campo de entrenamiento vacío. ¿Yamato-sensei no ha llegado todavía? Ken Kobayashi se rascó la cabeza, rió entre dientes y olvidó el asunto al instante, acercándose. Anoche, cuanto más lo pensaba, más sentía que Yamato-sensei prometió invitarnos a beber kuku, así que esta noche tenemos que hacerlo sangrar. De pie junto a él, Yusato no pudo evitar hablar expectante al oír bebé kuku. Ojalá Yamato-sensei no lo olvide. Shinichi Teshima simplemente sonrió levemente ante la expectación de sus dos compañeros por la cena de esa noche. Bebé Kuku y la comida de ese restaurante era realmente admirable. La carne estaba tierna, la salsa única, y era la opción predilecta de muchos ninjas de la aldea para darse un capricho después de las misiones. El único inconveniente era probablemente el precio. Comer allí de vez en cuando era un lujo. Con Yamato como anfitrión, esta era una oportunidad única. Justo entonces, la figura de Yamato apareció silenciosamente en el centro del campo de entrenamiento. Todos están aquí. Su mirada recorrió rápidamente a los tres, deteniéndose finalmente un instante en el rostro de Teshima Shinichi. Al ver que la respiración de Teshima Shinichi era regular, aparentemente imperturbable por el caos de ayer, suspiró aliviado para sí. Maestro. Kobayashi Ken se irguió de inmediato, pero su rostro aún reflejaba la expectación por la barbacoa. Buenos días, Yamato-sensei, saludó Satoyu respetuosamente. Teshima Shinichi también asintió levemente en respuesta. Bien. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Yamato. Entonces, comencemos con lo de hoy. En cuanto terminó de hablar, Kobayashi Ken moría de ganas de intervenir. Yamato-sensei. ¿No has olvidado nuestra promesa de esta noche? Barbacoa-ku. Aunque Satoyu no habló, sus ojos expresaban claramente la misma pregunta. Yamato los miró, rió entre dientes y negó con la cabeza. Me temo que tendré que decepcionarlos. Quizás, aún no podamos ir a la barbacoa esta noche. ¿Eh? ¿Por qué? Exclamaron de inmediato, con el rostro desencajado. Yamato-sensei, no puedes faltar a tu palabra. Satoyu no pudo evitar quejarse también, con un tono claramente decepcionado. Sí, Yamato-sensei, lo hemos estado esperando toda la noche. Yamato los miró, su sonrisa se desvaneció y se tornó seria. No, no es que esté faltando a mi palabra. Es solo que esta noche van a... Hizo una pausa, recorriéndolos con la mirada a los tres, y dijo lentamente. Llevar a cabo una misión de rango C. ¿De verdad, una misión de rango C? Dos exclamaciones resonaron repentinamente en la oficina del Hokage. Kobayashi Ken abrió mucho los ojos, con la boca tan abierta que cabía un huevo. Satoyu, aunque seguía de pie, apretó notablemente su bolsa de herramientas ninja. Incluso Teshima Shinichi se sorprendió. Sarutobi Hiruzen observó las reacciones de los tres jóvenes con una leve sonrisa en los labios. Efectivamente, incluso después de solo un día de esas tediosas misiones de rango D, ya estaban ansiosos por asumir desafíos de mayor nivel y experimentar la verdadera vida de un ninja. Así es, una misión de rango C. La aldea Ozumi, ubicada al este del País del Fuego, cerca de la frontera con el País de las Aguas Termales, ha sido asaltada recientemente por un grupo de bandidos. Los aldeanos han reunido su dinero para presentar una solicitud a Konoha. Empujó un pergamino al borde de la mesa. Su misión es escoltar un lote de hierbas medicinales y suministros diarios a la aldea Ozumi y ayudar a los aldeanos locales a expulsar a los bandidos.
Su mirada recorrió a los 3 hombres, fijándose finalmente en Yamato. Yamato, estás al mando. Evalúa los riesgos y garantiza la seguridad. Sí, Okage-sama. Yamato dio un paso al frente y tomó el pergamino de la misión. Frontera, bandidos. Kobayashi Ken se humedeció los labios con entusiasmo, frotándose las manos con anticipación. Satoyu respiró hondo, con los ojos llenos de anticipación. Los detalles de la misión y la ruta están todos dentro. Sarutobi Hiruzen hizo un gesto con la mano. Dense prisa y prepárense. Saldremos esta tarde. Sí. Los 4 hombres hicieron una reverencia y salieron de la oficina del Hokage. En el pasillo, Kobayashi Ken casi dio un salto, con el rostro inundado de alegría. ¿Oyeron eso? Es un rango C. Una verdadera misión de rango C. Por fin ya no tenemos que limpiar la basura del río. Satoyu, aunque intentaba mantener la compostura, delató su emoción con los puños apretados y los ojos brillantes. Por fin, ya no somos rango D. Miró a Teshima Shinichi. Shinichi, ¿qué te parece? Teshima Shinichi arqueó una ceja y dijo con calma. Al menos es más divertido que limpiar basura. Kobayashi Ken asintió vigorosamente, su entusiasmo se intensificó. Más que diversión. Shinichi. Creo que definitivamente somos el primer equipo de los graduados de este año en realizar una misión de rango C, ¿verdad? Es fantástico. Satoyu, al oír esto, también mostró su acuerdo. Es muy probable. Después de todo, solo llevamos 2 días de graduados. Yamato, observando la ansiedad de sus compañeros, dijo con calma. No se emocionen demasiado. Una misión de rango C implica un gran riesgo. Podríamos encontrarnos con un combate o incluso resultar heridos. Todos, estén alerta. Sí. Kobayashi Ken y Satoyu reprimieron de inmediato sus sonrisas y respondieron al unísono. Shinichi Teshima asintió levemente, con la mirada fija en la entrada de la aldea. De acuerdo, Yamato aplaudió. Regresen y preparen las herramientas y suministros ninja necesarios. Nos vemos en la entrada de la aldea en 1 hora y partiremos a tiempo. Entendido. Los 3 respondieron al unísono, luego se dieron la vuelta y se marcharon. Cuando Shinichi Teshima abrió la puerta, Chiemori limpiaba meticulosamente el armario bajo de la sala con un trapo. Al oír la puerta abrirse, se giró sorprendida. ¿Shinichi? Chiemori miró el reloj de pared con un tono interrogativo. ¿A esta hora, olvidaste algo? Shinichi se agachó para cambiarse los zapatos y respondió con indiferencia. No. Acabo de recibir una misión de rango C para abandonar la aldea. El maestro Yamato nos dijo que volviéramos y nos preparáramos para un viaje de 5 a 7 días. ¿Rango C? ¿Dejar la aldea? Chiemori dejó de limpiar. Se enderezó, cubrió el armario con el trapo y observó a Shinichi caminar hacia su habitación, permaneciendo en silencio un momento. De verdad, el tiempo vuela. Murmuró, con la mirada perdida por un instante, como si se viera a sí misma muchos años atrás, completamente equipada y lista para la acción, y a sus compañeros, cuyos rostros ahora estaban borrosos, perdidos para siempre en las misiones. Incluso ella misma se había detenido en cierta misión, para no volver jamás como ninja. Un destello de tristeza brilló en los ojos de Morichie. ¿Cómo describir ese pasado? ¿Nostalgia? ¿Tristeza? ¿O miedo? No lo sabía. En ese momento, solo sentía un sinfín de emociones. La pasión no se había calmado, los recuerdos aún eran cálidos, pero todos se habían ido. Ahora, su hijo también había emprendido ese camino. Morichie entró en la habitación de Shinichi y lo observó llenar su bolsa de herramientas ninja con kunais y shurikens estándar. Ella, naturalmente, tomó el control. Déjame hacerlo. Teshima Shinichi no objetó y se apartó. Los movimientos de Morichie eran rápidos, con una profesionalidad perdida hace mucho tiempo, pero aún familiar. A continuación, preparó con destreza un saco de dormir ligero, una botella de agua y comida comprimida, organizándolo todo cuidadosamente para maximizar el espacio en su mochila. Durante todo el proceso, no hizo más preguntas sobre los detalles de la misión ni mostró inquietud alguna. Simplemente se concentró en lo que estaba haciendo. Pronto, un paquete y una bolsa de herramientas ninja impecables estaban listos. Morichie se los entregó a su hijo con una sonrisa amable. Ten cuidado. Teshima Shinichi tomó el pesado equipaje, sostuvo la mirada de Morichie y asintió. Lo haré. No dijo nada más, se giró y caminó hacia la puerta, abriéndola. Morichie se quedó en la entrada, observando la figura de Teshima Shinichi que se alejaba hasta que desapareció por la esquina de la calle, antes de cerrar la puerta con cuidado.
La luz de la mañana brillaba con fuerza sobre las puertas de Konoha. A diferencia de lo habitual, Teshima Shinichi fue el primero en llegar. Al contemplar las enormes puertas abiertas y el camino que se extendía a lo lejos, sintió una curiosidad momentánea. Durante 12 años, había estado atrapado en la aldea, sin salir jamás. ¿Cuántas personas podrían resistir la curiosidad de estar tan cerca y no poder alcanzarla? Pronto, la figura de Yamato apareció silenciosamente, viendo a Teshima Shinichi ya esperando allí. Shinichi, llegas temprano. Yamato-sensei, asintió Teshima Shinichi a modo de saludo. Inmediatamente después, Kobayashi Ken y Satoyu también llegaron corriendo, jadeantes, con rostros emocionados y un toque de prisa. ¿Llegas tarde?, preguntó Kobayashi Ken entrecortadamente, mientras Satoyu le sacaba la lengua. Justo a tiempo, dijo Yamato, dirigiendo la mirada hacia la puerta. Allí, un pequeño grupo ya los esperaba. 5 carros tirados por animales de carga, repletos de mercancías apretadas y cubiertas con lonas. Junto a ellos había 7 u 8 hombres y mujeres vestidos de comerciantes, y 4 o 5 samuráis Ronin que parecían guardias a sueldo. En ese momento, un hombre de mediana edad con chaqueta marrón de manga corta y sombrero de paja, que parecía ser el líder de la caravana, vio a Yamato y lo saludó de inmediato con una sonrisa y una actitud respetuosa. ¿Debes ser el ninja enviado por Konoha? Soy el responsable de esta caravana, llámame Ikichi. Muchas gracias a todos por aceptar este encargo. Tras hablar, su mirada recorrió a Teshima Shinichi y a los otros dos, con un destello de duda en sus ojos. ¿3 mocosos? ¿Konoha envía a mocosos como estos a una misión de rango C? Menudo desperdicio de dinero. Su corazón latía con fuerza, pero al posar la mirada en Yamato, la inquietud se disipó. Por suerte, el líder es un Jonin aparentemente confiable, así que, no debería haber problemas, ¿verdad? Yamato asintió levemente. Soy Yamato, el Jonin que lidera el equipo. Estos 3 son mis subordinados. Shinichi Teshima, Ken Kobayashi y Yusato. Durante la misión, seremos responsables de su seguridad y de que se completen las tareas posteriores. Hirayakichi hizo una rápida reverencia y les dijo con voz burlancia, por favor, por favor. Su retahíla de palabras amables fue extremadamente humilde. Shinichi Teshima le devolvió la mirada, Ken Kobayashi enderezó la espalda de inmediato, intentando parecer confiable, mientras Yusato asentía solemnemente. Bueno, entonces si todos están listos, partamos, anunció Yamato sucintamente. Sí, todo está listo, los esperamos, señores. Gritó Eikichi apresuradamente a los miembros de la caravana. Los caballos de carga resoplaron, sus ruedas girando, aplastando la grava del suelo. Yamato no dijo nada más, tomando la delantera y cruzando las enormes y pesadas puertas de Konoha. Teshima Shinichi los siguió sin dudarlo. Cuando sus pies tocaron el suelo, una sensación indescriptible los invadió, por primera vez en 12 años. Kobayashi Ken y Satoyu intercambiaron una mirada, ambos percibiendo la emoción y el entusiasmo apenas reprimidos en sus ojos, y los siguieron de inmediato. Una caravana mixta de ninjas, comerciantes y caballos de carga abandonó la protección de Konoha, avanzando lentamente por la carretera principal hacia la frontera oriental del País del Fuego. Poco después de que Teshima Shinichi y su grupo abandonaran las puertas de Konoha, en las profundidades de la base raíz, una figura oscura se deslizó en la sala tenuemente iluminada donde Danzo se encontraba, arrodillado. Señor Danzo. El objetivo, Teshima Shinichi, junto con su instructor, Jonin Yamato, y otros 2 genin, escoltó una caravana y abandonó la aldea hace un cuarto de hora para cumplir una misión de rango C. Shimura Danzo, que había estado de espaldas a la entrada, con la mirada perdida en la oscuridad, se giró de repente. Su único ojo descubierto brillaba de incredulidad. ¿Qué dijiste? El ninja raíz bajó aún más la cabeza, repitiendo. Se ha confirmado que el objetivo, Teshima Shinichi, abandonó la aldea. ¿Abandonó la aldea? ¿De verdad abandonó la aldea a esta hora? Murmuró Danzo, repitiendo. La humillación y la ira de ayer no habían remitido, y ahora, Hiruzen Sarutobi había enviado a Smokoso fuera de la aldea en una misión. 1000 pensamientos cruzaron la mente de Shimura Danzo, consumido por la ira. En ese momento, otra figura junto a Danzo habló. Señor Danzo, el objetivo ha abandonado la aldea. ¿Deberíamos aprovechar la oportunidad que discutimos anoche? El significado era claro. Aprovechar esta oportunidad para actuar desde fuera y obligar a Teshima Shinichi a regresar a Roth. Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, otra voz ligeramente cautelosa resonó entre las sombras. Señor Danzo, piénselo 2 veces.
Ayer recibimos una advertencia formal del Hokage, y a partir de hoy, la financiación de nuestra misión y varios canales importantes se han reducido significativamente. Si atacamos precipitadamente a Teshima Shinichi, quien acaba de abandonar la aldea, el riesgo es demasiado grande. Si se descubre algo, ¿qué le pasará al Hokage? Habría sido mejor que no se hubiera mencionado al Hokage. En el momento en que se mencionó al Hokage, los ojos de Danzo se entrecerraron al instante, con un destello siniestro en ellos. HMPH, la indecisión solo nos llevará a perder oportunidades. Shimura Danzo se burló. ¿La advertencia de Sarutobi? Una vez que lo traigamos de vuelta a raíz. La suerte está echada. ¿Crees que me abandonará por completo por un simple genin que ya se ha dedicado voluntariamente a la aldea? Se giró hacia el subordinado que había sugerido la operación y le ordenó. Muévete de inmediato. Yamanaka Fu, lidera 2 equipos de élite y abandona la aldea en secreto. Haz todo lo que esté en tu poder para traer a Esmocoso, de vuelta a mí ileso. Shimura Danzo enfatizó las palabras ileso, con un brillo determinado en sus ojos. Recuerda, captúralo vivo. A Esmocoso malvado, yo personalmente, lo marcaré con la marca de raíz. Para que entienda lo que es la verdadera dedicación. Sí. El grupo partió de Konoha. Al principio, Kobayashi Ken y Satoyu no podían ocultar su emoción, contemplando constantemente el paisaje junto al camino, tan diferente al que habían visto en la aldea. Pero después de unas horas, su entusiasmo inicial fue reemplazado por la monotonía y el agotamiento de la larga marcha. Por la tarde, el grupo descansó brevemente junto a un sombrío bosque. Yamato llamó a sus 3 subordinados. ¿Qué tal su primera misión fuera de la aldea? Preguntó Kobayashi Ken estirándose los tobillos. No está mal. Solo un poco más tediosa de lo que imaginaba. Satoyu ajustó su respiración en silencio y asintió, indicando que aún podía perseverar. Teshima Shinichi respondió simplemente. No hay problema. Yamato asintió, mirándolos, y comenzó a cumplir con su deber como instructor Jonin. Esta vez estamos en una misión de escolta, no en una marcha forzada, así que debemos mantener el ritmo de la caravana y los caballos de carga. Señaló a la caravana bebiendo agua. A este paso, tardaremos al menos 2 días en llegar a la aldea del té, en la frontera. El rostro de Satoyu mostró una ligera sorpresa al oír esto. ¿Tanto tiempo? Sí. Yamato afirmó. Por lo tanto, aprender a mantener la resistencia y la vigilancia durante largos viajes es fundamental para llevar a cabo este tipo de misión. Y tras llegar a la aldea Ozumi, lo primero que hay que hacer no es ir directamente a buscar a los bandidos, sino recopilar información detallada. El número de bandidos, su fuerza aproximada, sus patrones de actividad y la posible ubicación de su escondite. Actuar a ciegas es la peor estrategia. Los 3 escucharon atentamente, teniendo presentes las enseñanzas de Yamato. A Teshima Shinichi no le sorprendió esta estimación de tiempo. Refiriéndose al viaje que realizó el equipo 7 durante su primera misión al país de las olas, escoltando al anciano que construyó el puente, Yazuna, que, al ritmo de una persona común, les tomó varios días de ida y vuelta, les pareció razonable viajar a la frontera oriental en 2 días. Esta conclusión hizo que Teshima Shinichi negara con la cabeza para sus adentros. El mundo ninja, si bien no era pequeño, con sus vastos territorios y frecuentes guerras entre sus principales naciones, tampoco era exactamente grande. La gente común podía cruzar fronteras y llegar a otro país en 1 o 2 días a pie. Esta escala geográfica distaba mucho de su comprensión previa del concepto de nación. Una estructura mundial tan en miniatura, pero cargada de tanto conflicto y odio, resultaba bastante irónica al reflexionar. Sobre todo tú, Shinichi, dijo Yamato de repente, dirigiendo su mirada específicamente a Teshima Shinichi. Kobayashi Ken y Satoyu miraron a Teshima Shinichi con confusión, sin comprender por qué lo habían elegido. Yamato continuó. Sé que acabas de adquirir un nuevo ninjutsu y estás ansioso por dominarlo. Buscar el poder es bueno, pero la prioridad de un ninja en una misión es garantizar su propio bienestar y la seguridad del equipo. Usar clones de sombra para entrenar distraídamente durante viajes largos, especialmente técnicas de estilo acuático de alto nivel como la espada de agua vórtice duro, que requiere un control de chakra extremadamente alto, no solo es ineficiente, sino que también agota continuamente las reservas mentales y de chakra. Si te encuentras con una emergencia mientras estás fatigado o distraído, un momento de distracción podría tener consecuencias desastrosas. Claramente, las sutiles acciones de Teshima Shinichi durante el viaje no habían pasado desapercibidas para Yamato. Teshima Shinichi no refutó, simplemente asintió y respondió con entusiasmo.
Lo entiendo, Yamato-sensei. Tendré cuidado. En ese momento, el líder de la caravana, Eikichi, se acercó con una cantimplora y una sonrisa aduladora. Gracias por su arduo trabajo, estimados ninjas. Comenzó con un saludo cortés y luego continuó la conversación con naturalidad, habiendo escuchado claramente las instrucciones anteriores de Yamato. El señor Yamato tiene toda la razón. La inteligencia es crucial. Hablando de esos malditos bandidos, ¡ay! La sonrisa de su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de miedo e ira. Esas bestias ni siquiera son humanas. Comenzó a describir el Kichi. Llevan un tiempo atrincherados en las montañas cerca de la aldea de Ozumi. Al principio, solo extorsionaban algunos peajes, pero su apetito se fue haciendo cada vez mayor, y empezaron a robar a la gente directamente en la aldea. El mes pasado, incluso, la voz de Eikichi estaba llena de un miedo y un resentimiento más profundos. Mataron gente. Cuando alguien en la aldea se resistió, incluso incendiaron varias casas. Son simplemente unos demonios. Su líder es un hombre corpulento con una cicatriz en la cara. Oí que fue un samurái errante de otro país, y es increíblemente despiadado. Tiene a más de una docena de hombres bajo su mando, todos feroces e implacables. El equipo de guardia organizado de nuestra aldea se enfrentó a ellos 2 veces, y en ambas ocasiones sufrimos bajas y varios resultaron heridos. Obligados por las circunstancias, finalmente decidimos recaudar fondos para esta misión. Kobayashi Ken apretó los puños, con el rostro lleno de indignación. Estos bastardos. Nos están intimidando demasiado. Satoyu también frunció el ceño con fuerza, con un destello de disgusto en sus ojos. Shinichi Teshima escuchó en silencio, su mirada recorriendo ocasionalmente el rostro ligeramente sonrojado de Hirayoshi y algunos detalles ligeramente exagerados en sus palabras. Yamato intervino en el momento oportuno, tranquilizándolos y retomando la conversación. Tenemos una idea general de la situación. Señor Hirayoshi, gracias por la información. Decidiremos el curso de acción específico después de llegar a la aldea, realizar una inspección in situ y recopilar información más precisa. Hirayoshi asintió rápidamente. Sí, seguiremos sus órdenes. Tras un breve descanso, el grupo partió de nuevo. El viaje de 2 días transcurrió tranquilamente entre la monotonía y la vigilancia. Mientras el sol poniente teñía el cielo de un rojo anaranjado por segunda vez, la silueta de una aldea construida contra la ladera de la montaña finalmente apareció al final del camino. Casas bajas de tierra se agrupaban, con volutas de humo saliendo de sus chimeneas, exudando una tranquilidad aislada. Hemos llegado. La aldea de Ozumi está justo enfrente. Eikichi señaló hacia adelante, con una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro. La caravana entró lentamente en el pueblo, y los aldeanos, que ya habían recibido la noticia, salieron de sus casas y se congregaron a ambos lados del camino. Sus ojos estaban llenos de curiosidad, pero aún más de anticipación. Sin embargo, al ver a Yamato y al primer pelotón al frente de la caravana, un murmullo surgió de la multitud. ¿Son ellos? Parecen tan jóvenes. Ese adulto con la careta está bastante sereno. Teshima Shinichi observó su entorno. La mayoría de los aldeanos eran cetrinos y delgados, vestían con sencillez, y sus ojos eran una mezcla de esperanza y duda. Podía percibir la sospecha tácita en esas miradas mientras se posaban en él y sus 2 compañeros. Eran demasiado jóvenes. Eikichi percibió claramente el ambiente y de inmediato bajó del carruaje, presentando con entusiasmo a los aldeanos reunidos. Estos son los maestros ninja que invité de Konoha. Este es el señor Yamato, el joven que lidera el equipo. Estos 3 son sus hábiles subordinados. Con ellos aquí, se acabó la buena época de esos bandidos. Sin duda podremos recuperar la paz en la aldea. Sus palabras, llenas de entusiasmo inspirador, calmaron la inquietud de los aldeanos. Un anciano de cabello y barba blancos, apoyado en un bastón, dio un paso al frente e hizo una profunda reverencia a Yamato. Soy el jefe de la aldea de Ozumi, y en nombre de toda la aldea, agradezco a todos los de Konoha por venir a ayudar. El viaje ha sido largo y todos lo han pasado mal. Yamato asintió en respuesta. Es nuestro deber. Por favor, explíquenos los detalles después de que nos hayamos instalado. Eikichi tomó la iniciativa rápidamente. Hemos preparado comida y alojamiento sencillos para ustedes. Las condiciones de la aldea son limitadas, así que por favor, no les resulten incómodas. Con entusiasmo, abrió el camino, a punto de llevar a Yamato y a los otros 3 a la gran casa del pueblo que se usaba como lugar de reunión.
Justo cuando Eikichi estaba a punto de seguir adelante, Yamato levantó la mano para detenerlo. No hay necesidad de molestarlos, la voz de Yamato interrumpió los siguientes preparativos de Eikichi. La misión de escolta ha terminado. Gracias por su amabilidad, pero no es momento de descansar. Su mirada se posó en el anciano jefe del pueblo. La noticia de nuestra llegada al pueblo probablemente ya haya llegado a oídos de esos bandidos. Si se enteran de la participación de los ninjas de Konoha, reforzarán sus defensas, o se marcharán de inmediato, o incluso tomarán medidas más extremas por desesperación. Al oír esto, todos los habitantes del pueblo de Ozumi cambiaron de expresión y se pusieron de pie. Al ver esto, Yamato continuó. La tarea más urgente es comenzar de inmediato el reconocimiento y tomar la iniciativa antes de que los bandidos actúen. El viejo jefe de la aldea dio un paso adelante e hizo una profunda reverencia a los cuatro. En ese caso, la seguridad de la aldea está enteramente confiada a ustedes, señores ninja. Al caer la noche, 4 figuras se erguían en las sombras, fuera de una aislada hondonada en el bosque. En ese momento, Yamato bajó la voz y dio instrucciones. Ustedes 3 dirigirán este reconocimiento. Yo me encargaré del apoyo y la evaluación. Ken, tú estarás a cargo de la vigilancia y el rastreo avanzados. Yu, tú observarás el entorno y estarás atento a posibles trampas y centinelas. Shinichi, tú brindarás apoyo desde el centro y estarás listo para brindar asistencia en cualquier momento. Recuerden, el objetivo es averiguar el número, el despliegue y los movimientos del enemigo. Tras hablar, la mirada de Yamato recorrió los rostros de sus 3 jóvenes subordinados y les dio otra instrucción. Aunque este objetivo solo son bandidos, deben tratarlo como una verdadera fortaleza ninja. Esto, también es una experiencia importante para ustedes. Entendido. Los 3 asintieron en respuesta, tomando en serio las palabras de Yamato. Muy bien. Yamato elogió a sus 3 subordinados por la rapidez con la que se habían adaptado al plan y luego dijo, muévanse. Tan pronto como terminó de hablar, 3 figuras salieron disparadas como flechas, desapareciendo silenciosamente en la oscuridad más profunda, abriéndose paso sigilosamente hacia la guarida de los bandidos al pie del barranco. Quizás las personas en el barranco eran todos bandidos comunes, su operación fue relativamente fluida. Kobayashi Ken demostró impresionantes habilidades de rastreo, encontrando varios caminos que parecían ser utilizados frecuentemente por los bandidos. Sato Yu, con su mente meticulosa, descubrió 2 mecanismos de alarma rudimentarios y los evitó cuidadosamente. Al acercarse a su objetivo, un ligero olor a humo y un hedor apenas perceptible comenzó a llenar el aire. Cuando llegaron al borde del barranco y miraron hacia abajo a la escasa luz de la luna y la luz dispersa del fuego dentro de la guarida, la escena ante ellos hizo que Kobayashi Ken y Sato Yu fruncieran el ceño. La guarida de bandidos fuertemente vigilada y bulliciosa que esperaban estaba ahora inusualmente desierta. Dentro de la improvisada valla de madera del campamento, solo 5 bandidos desaliñados estaban sentados alrededor de una pequeña fogata, bebiendo algo y maldiciendo en voz baja, completamente ajenos a todo. Las destartaladas chozas estaban oscuras y deshabitadas. ¿Qué pasa? ¿Solo estos pocos? Preguntó Kobayashi Ken en voz baja, con sus dudas apenas disimuladas. Sato Yu también frunció el ceño. ¿Dónde están los demás? ¿Han salido? Teshima Shinichi volvió a examinar rápidamente todo el campamento, confirmando que las chozas y los montones de escombros estaban efectivamente vacíos. Kobayashi Ken y Sato Yu lo miraron simultáneamente. Con Yamato ausente y la situación impredecible, Teshima Shinichi, el más fuerte y normalmente el más tranquilo, se convirtió naturalmente en su líder. Sin dudarlo, Teshima Shinichi tomó una decisión decisiva. La situación ha cambiado, pero la oportunidad es escasa. Manténganse fieles al plan original, actúen con rapidez, sométanlos y tómenlos con vida. Su concisa orden disipó al instante la vacilación en los corazones de Kobayashi Ken y Sato Yu. Se dio la orden, y el primer escuadrón entró en acción de inmediato. Junto a la fogata, 5 bandidos estaban sentados juntos. Un hombre con la cara llena de cicatrices dio un trago de licor barato y maldijo. El jefe y los demás se fueron a comer y beber hasta saciarse, dejándonos aquí muriendo de hambre. Un tipo flaco y mono a su lado rió entre dientes. Ten paciencia, cuando el jefe vuelva, nos tocará nuestra parte. Antes de que pudiera terminar de hablar, vislumbró una sombra en el borde del campamento que parecía retorcerse.
El hombre flaco entrecerró los ojos instintivamente, y antes de que pudiera ver con claridad, la sombra se expandió y estiró de repente, transformándose en 3 sombras negras borrosas que se abalanzaron sobre ellos como fantasmas. La velocidad fue asombrosa. ¿Qué? El hombre flaco solo logró pronunciar una palabra. Al instante siguiente, un dolor agudo explotó en su abdomen. Kobayashi Ken le había asestado una fuerte patada frontal al estómago. Skinny Monkey salió volando hacia atrás como un saco hecho jirones, golpeando la espalda con fuerza contra la valla de madera con un golpe sordo. Luego se acurrucó en el suelo, vomitando bilis, solo capaz de convulsionar. Casi al mismo tiempo, Scarface abrió la boca para gritar, pero un golpe de mano lo golpeó con fuerza en un costado del cuello. Sus ojos se desorbitaron y, sin emitir sonido alguno, se desplomó al suelo. El kunai de Satoyu destelló, cortando con precisión las muñecas y los tobillos de los otros 2 bandidos. El dolor insoportable los hizo soltar sus armas al instante, gritando y perdiendo el equilibrio. Teshima Shinichi se enfrentó al último bandido, aterrorizado, y le asestó un puñetazo directo en la cara. El sonido de su nariz al romperse fue claramente audible, y el bandido cayó hacia atrás, inconsciente al instante. En un abrir y cerrar de ojos, la batalla comenzó y terminó. La fogata aún crepitaba, iluminando a los 5 bandidos que yacían desorganizados en el suelo, incapacitados al instante, y a las 3 figuras que habían aparecido de repente. El asalto del primer escuadrón estaba completo.